Mis hermanos, el enemigo está tratando de destruir nuestra mente y lo hace por ese medio. Es terrible cómo nuestros niños se están desviando, viendo esos juegos que ven constantemente con los celulares, con las pantallas de televisión. Está destruyendo nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra conducta. Ustedes ven, es terrible realmente lo que está sucediendo con las redes sociales, está cambiando el mundo. Yo le decía a mi esposa que cuando ser niño siempre ha sido difícil, ser adolescente y crecer también es difícil, pero en esta época, mis hermanos, es extremadamente difícil. Los niños tienen otra conducta ahora, los jóvenes tienen otra forma de pensar. Y no se dan cuenta que todas esas redes sociales, ustedes les puse ese cuadro arriba, están viendo en la pantalla, están siendo bombardeados por todo eso todo el tiempo. ¿Cuántas horas al día? ¿Cuántas horas al día, mis hermanos? Eso está cambiando nuestra forma de pensar y nosotros seguimos viviendo de la misma forma y está arruinando nuestras vidas. Eso puede hacernos perder la vida eterna, mis hermanos. Y yo recuerdo que escuché hace bastantes años un sermón del pastor Quintero, que vive aquí en King, Texas, que decía el mayor invento de Satanás. Y realmente este es el mayor invento de Satanás, para atacarnos. Cuando en 1960, cuando fue el debate presidencial de Kennedy y Nixon, empieza lo que tenemos ahora. Ahora en nuestros teléfonos podemos ver lo que querramos, no hay restricciones absolutamente de nada. Y otra cosa que existe es que a veces los muchachos lo saben, nosotros no lo sabemos. Hay una cara oculta que existe en internet, una parte sombría que muchos saben meterse ahí, que nosotros ni nos damos cuenta. Ahí hay tráfico de drogas, ahí hay pornografía más, hay de todo lo que usted quiera hacer. Y nosotros a veces no sabemos, somos ignorantes de lo que existe atrás de esto. Pero esto es lo que Satanás está haciendo cada día en nuestras vidas. ¿Nos damos cuenta nosotros de eso? A veces no nos damos cuenta. Y nuestra conducta está cambiando. Está cambiando. Miren, 10 o 12 horas diarias estamos siendo bombardeados por eso. Todo el tiempo, todo el tiempo. Las lecciones de escuela sabática, cuando dice que el pueblo de Israel quería orar y quería estudiar la Biblia, y nos impresionó mucho la lección de esta semana cuando dijo ¿cuánta parte del día dijo? La cuarta parte. ¿Y cuánto es la cuarta parte? Son 6 horas, mis hermanos. 6 horas. Y la otra cuarta parte, otras 6 horas, son 12 horas que pues pusieron a estudiar la Biblia a ellos. Y nosotros eso estamos haciendo, pero por otro lado. Están bombardeados 12 horas por los medios de comunicación, por las redes sociales, y no podemos vivir sin el teléfono. Se olvida el teléfono, ¡ay! Es terrible para la gente. O quítenle el teléfono. Yo he visto clases que los maestros dicen no pueden entrar, apaguen sus celulares y déjenlos. La gente no puede, no puede. Es una adicción terrible. Esto es una adicción a los medios de comunicación, igual que ser adicto a la cocaína, mis hermanos. Así es. Así es. Son nuevas enfermedades que tenemos, la adicción a los juegos, a las redes sociales. Hay muchos accidentes por eso también. Y en la iglesia no estamos libres de eso. También estamos viendo los celulares todo el tiempo, buscándolos. Mensajes. Y yo recuerdo que estaba muchas veces viendo a algún paciente en la consulta y agarraba el teléfono, perdón, y se ponía a hablar por el celular. Y estábamos hablando. O sonaba durante el examen y querían. Es terrible, mis hermanos, es terrible la situación que está pasando. Y esto todos lo sabemos, esto es algo real. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué música estamos viendo? Nuestras conductas van cambiando constantemente por los medios de comunicación. Es una influencia realmente que pasa directamente y cuesta entender eso, mis hermanos. Nuestra mente está realmente siendo distorsionada todos los días por eso. Y a veces no entendemos las verdades eternas. Qué lindo fuera que todos tuvieran el pequeño cuadrito que ven ahí, pero pueden ver que me mandaron recientemente una foto donde hay unos niños que están jugando y están ellos así jugando y esa no me dio tiempo de bajarla y hay un gato encima de ellos y el gato también está viendo los videojuegos. Mis hermanos, también les interesan a los animales viendo los juegos, por eso ahí hay un perro viendo, porque realmente hasta los animales se ponen a ver los videojuegos y las pantallas de televisión. ¿Dónde hemos caído? Ya no hay información, ya no platicamos unos con otros. Nosotros tenemos un nieto que no ha venido por acá, pero este muchacho le gusta mucho esto y
¿Y qué pasa? Yo le digo, ¿y tenés novia? Sí, tengo una novia. ¿Y qué pasó con la novia? Ya no somos novios, me dice una vez. ¿Y qué está pasando? Le digo, ¿por qué no platicas con ella? ¿Por qué? Porque va con la novia y está con el bendito celular. Entonces le digo, no tenés que aprender a llevarte bien con las personas. Les cuesta conocerse a los muchachos y a las muchachas, ya no platican ni nada y no van a conocerse si no hablan, sino simplemente con los celulares. Es terrible cómo la juventud le está costando mucho comunicarse unos con otros. Y los padres con los hijos también tenemos una barrera muy grande con esto. Es un problema realmente grave el que está sucediendo. Porque va a llegar el tiempo, dice, en que la gente no soportará las sanas enseñanzas. Ya lo que estamos hablando nosotros lo ven, no, eso no, es absurdo, esto no es absurdo. Más bien según sus propios caprichos. Estamos en ese tiempo ya. Se buscan maestros que solo les enseñen lo que quieran, predicadores que les digan solo lo que quieren escuchar, que estén felices. Dice, darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de fábulas y cuentos. 2 Timoteo 4:3 y 3 y 4, perdón. Eso está pasando, mis hermanos, cada día. Cuando uno hable, ¿cuánto tiempo le está dedicando al estudio de la Biblia? Hablamos en la lección de escuela sabática que es terrible la situación nuestra, como la del pueblo. Tanto estudiaron, tanto hicieron y todos se desviaban y se desviaban, pero nosotros tenemos ahorita, Cristo viene pronto, mis hermanos. Ya vemos que todas las profecías se están cumpliendo, está encajando perfectamente todo unos con otros y nosotros seguimos dormidos igual que siempre, dejando que todo esto cambie nuestra conducta. Es terrible realmente los planes que ellos tienen. ¿En qué creemos? Yo creo que los niños ven esos, reconocen esas cosas que son cosas realmente satánicas, hay que llamar el nombre que le corresponde, donde lo que está haciendo es desviar la mente de todos los jóvenes y los adultos. Y a muchos les gusta eso, fenómenos naturales, factores psicológicos, el amor, el sexo, relaciones humanas, historia de la creación, de origen del mundo. Todo esto está distorsionado totalmente. Seres que son semidioses, son como sobrenaturales. Y a los actores de cine los creemos también que son dioses. Todo lo que ellos hacen hay que hacerlo. Solo cirugías plásticas son, pues hagamos eso. O sea, parezcámonos a ellos, esos son nuestros dioses. Tener dinero es el afán de la vida, tener lo más importante, mis hermanos. Claro que hay que trabajar y tenemos que hacerlo, pero nuestra vida está siendo distorsionada por esos mitos. Y a muchos les gustan las películas de ciencia ficción. ¿Quién manda en nuestra mente? Están dejando ustedes que seamos alfabetizados, nuestra ideología sea totalmente cambiada por los medios de comunicación, a través de personajes de películas que resucitan en la mente del hombre, son inmortales, son indestructibles. Esos son todos los juegos de los niños vienen así desde hace tiempo. Y es más terrible lo que está pasando cada día con lo que ellos quieren hacer, como dice, como Sodoma y Gomorra. Un tiempo antes del diluvio, así serán los días que faltan para la venida del Señor. Exactamente lo mismo está sucediendo ahora. Y nosotros nos damos cuenta, muchos no nos damos cuenta de eso. Pensamos que son mis ideas, son lo que yo estoy diciendo, ¿no? Son lo que ellos quieren que nosotros digamos y cambian, están transformando nuestras vidas cada día. Aquí tienen ustedes personajes de las películas famosas. Yo les pongo esos, son los más conocidos, pero hay tantos que no conocemos. Ustedes me pueden decir, si pregunto, ¿quiénes conocen a Superman? Desde niño ya lo conocíamos, nos gustaba mucho. Yo recuerdo que a mí yo miraba también películas de esas. Me gustaba Un Hombre Indestructible, pero ahora lo hicieron diferente, lo hicieron todavía más diabólico que antes. Igualmente, Batman, igual, el Hombre Araña, la misma cosa. Son los ídolos de los niños y de la juventud. Tuve la oportunidad de trabajar con niños inmigrantes que agarran en la frontera y es triste ver, son gente de las aldeas de nuestros pueblos y es terrible ver lo que ellos piensan, la forma de pensar. ¿Quiénes son sus ídolos? Decía, los narcotraficantes. Y nos quedamos, sí, ellos querían ser narcotraficantes todos. ¿Y qué les gustaban los narcocorridos? Les fascinaba esa música y todos sus ídolos. Qué cosa más terrible, mis hermanos. Esas son las aspiraciones que tiene nuestra juventud. En la iglesia está metido eso también en nuestras vidas.
Lamentablemente, el trigo y la cizaña van a crecer juntos hasta que Cristo venga. Esto va a pasar así, pero también todas estas cosas están metidas en nuestras mentes por Satanás y está cambiando nuestras vidas. ¿Qué voy a hacer para cambiar mi vida? Eso estábamos en las lecciones de escuela sabática, nos van llevando a eso, pero a veces la leemos, qué bonita la historia, pero ahí murió la historia, pero no la aplico a mi vida, no la aplico a mi vida. Y esto estoy llamando la atención esta mañana para que cambiemos nuestra forma de pensar y cuidado con los medios de comunicación que realmente nos está causando problemas. Esas imágenes entran directamente a nuestra mente y se quedan ahí. Y de repente usted está oyendo un sermón y está consagrado, está leyendo, y de repente le viene una imagen de esas y lo distrajo. Bueno, esa misma imagen que vio, o un tipo de música, o malos pensamientos. Dijo, ¿por qué tengo tan malos pensamientos si estoy leyendo la Biblia y estoy estudiando? Por eso que tiene antes. Satanás sabe cómo hacerlos, mis hermanos. Sabe cómo hacer que uno cuando esté concentrado estudiando, distraerlo. Distraerlo es terrible. Lamentablemente él está en todas partes. Está en todas partes y no descansa. No le gusta que uno hable de estos temas porque le estamos descubriendo sus tretas. Es un invento que él hizo para destruirnos. Claro que la televisión y todo esto tiene medios que nos pueden ayudar porque se puede predicar a través de la televisión, podemos tener todos los materiales que tiene la iglesia a través de eso, pero él lo está usando. En medio de los materiales aparecen materiales realmente que uno no quiere encontrar. Los que buscamos esos materiales, de repente, usted tiene todo, aunque yo estoy suscrito a la lección de escuela sabática, me aparece todo, de repente me meten imágenes que no deben de estar ahí, ¿no? Y aparecen videos que no tendrían que estar ahí, pero ¿quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Satanás lo hizo eso y está tratando de destruir nuestras vidas. Ahí hay un ejemplo muy sencillo. Nuestros dientes son dientes sanos, son blancos, ¿y qué? ¿Cuál es la pasta de dientes más vendida a nivel Latinoamérica? Es Colgate. Todo el mundo conoce ese nombre. ¿Y quién lo mete? Ellos lo ponen. Habrán otras, sí, hay muchas, muchísimas, pero ellos no lo ponen. Ese es un pequeño mensaje. Y con todo lo que mencionan. ¿Y cuál es la bebida más famosa que hay? Coca-Cola. Y se vende en todas partes. ¿Y la iglesia lo toma? Sí. Es que es de moda. ¿Y qué están tomando ahí? Ahí hay un pequeño videíto de para qué sirve la Coca-Cola. Realmente sí sirve para esas otras cosas que hay ahí. Pero mis hermanos, estas bebidas nunca debieron existir para consumo humano, jamás. Jamás debieron. Unas cantidades de azúcar ahí más o menos le puse las cantidades de azúcar que tiene. Ya con la cantidad de azúcar tan grande que tiene, yo no debería tomar eso, pero les gusta, es sabrosa. Les gusta tomar la cantidad de azúcar, la cantidad de sal. Si no estamos en ese tema exactamente, pero tengo que mencionarlo. Si trajera un vaso, le lleno 10 cucharadas chiquitas de azúcar, le echo 2 grandes de sal y le echo agua, ¿se lo tomaría usted? Nadie se lo tomaría. Estoy hablando de un vaso pequeño de 250 mililitros. No estoy hablando de un vaso grande, sino un vaso pequeño. Y a eso le echo colorantes, le echo cafeína y le echo azahares de cocaína. Fíjense bien lo que te azahares de cocaína, que son florecitas, y le echo eso también. ¿Usted se lo tomaría? No. Y si vengo todavía, le echo un antioxidante de metales, que es el ácido fosfórico, que no es para consumo humano, tampoco me lo tomaría. Pero cuando viene una botella bonita y con ese, usted sí se lo toma. Y no se toma un vaso, se toma 2. Y si contamos las calorías que se está tomando solo con el azúcar, ya se complicó la vida. 10 cucharadas, toma 3 vasos, son 30 cucharadas de azúcar chiquita que está tomando en eso. Pero ¿por qué no lo siente? ¿Por qué lo siente sabroso? Porque al tomarlo, el ácido fosfórico le duerme todas sus papilas gustativas, primero se las duerme. Después entra la sal y la sal queda sensación de frescura, porque como ya están dormidas, están sensación de frescura. Y pasa el azúcar y la siente deliciosa todo lo demás. Y se siente bien, al rato quiere tomarse otra. Los aditivos que tiene. Y se vuelve uno adicto y sigue tomando y tomando. Bueno, cada quien puede tomar lo que quiera, pero mis hermanos, solo es un ejemplo de lo que vamos a hablar más adelante, ya cuando hablemos de salud física. Vamos a analizar cada una de estas cosas, de esas variables que van a tener. ¿Y usted quiere seguir tomando eso? Siga tomándolo, siga tomándolo.
y va a ver las consecuencias. Es su problema realmente, pero usted ya sabe que no debe tomar eso. Pero los medios de comunicación hacen eso, han metido eso. O la música, que yo no le llamo ni música a eso a lo que se escucha ahora. Realmente no tiene ni el nombre, no debería tener ese nombre, porque no es música, es bulla, es sonidos, que es realmente distorsión de las notas musicales básicas, que realmente que ni existen. Juegan con las notas, se salen de los pentagramas y de los parámetros que tiene la música en sí. Ya no son tonos ni medio tonos, sino se salen en medio de un tono y otro tono. Se llaman comas pequeñitas, esas que uno estudia, pero ellos se salen de eso y nuestro cerebro no está capacitado para escuchar eso. Distorsiona nuestra mente, causa enojo, ira, efectos de estímulos sexuales, sensoriales, ese tipo de música satánica. ¿Se dan cuenta? Y nosotros vivimos en un mundo así. Nos gusta escuchar esas cosas y comer cosas que no debemos. Mis hermanos, tantas cosas que los medios de comunicación hacen por nosotros. Y esas modas, y las seguimos, y las seguimos. Y eso es lo que vemos. Es un seductor de multitudes. Y claro, Él quiere que todos nos perdamos, que todos no hagamos y que la ley de Dios no se puede cumplir. Y que no, eso es lo que Él quiere. Capta la atención de todas, de las multitudes, dicta las pautas de la cultura, los estilos de vida, cómo es la ropa que debe vestirse uno, el tipo de traje. Yo recuerdo, pues ya tengo varios años, pero tenía trajes viejos de ese tiempo, pasaron de moda y vuelven la moda otra vez los mismos, y las corbatas igual, y pasan la moda y hay que usar una corbata delgadita, ahora una ancha, ahora la misma cosa. Entonces ellos hacen lo que quieren con las modas. Aceleran el confinamiento de las personas, conduce a la homogenización social del planeta, una forma de globalización. Hay otro tema que vamos a tomar más adelante, por ejemplo, cuando usted va a un supermercado, ¿cuántos productos hay en el supermercado? Vamos a verlo después, pero los productos se ponen los que quieren que uno compre, lo que ellos necesitan vender son los que le ponen adelante y usan, dentro de cuando usted entra, tienen un orden, y ese orden es para que usted consuma lo que no es sano, y ande comprando cosas que no deba comprar. También son temas que vamos a tomar, pero todo tiene que ver con esto. Son asaltos a nuestra mente. Nadie quiere que lo asalten, mis hermanos, pero aquí nosotros sí podemos evitar que esas cosas cambien nuestra forma de pensar y nuestra conducta cada día. Solo veamos esto. ¿Quién gobierna el mundo realmente? Vean eso. Miren, en el 2006 Hollywood hacía 400 películas pornográficas en un año, solo para que tengan una idea de lo que hacía. Y la industria pornográfica, la otra industria, 700 cada mes, en el 2006. Imagínense ahora, con la nueva tecnología produce 30,000 al año y la industria pornográfica triplifica lo que Hollywood hace. Internet en los teléfonos aún más. Lo más grave es que las caricaturas para niños vienen de esa forma también. Ya no estamos hablando de el género cambiado ahí en las caricaturas de los niños. Ustedes pueden ver que ya no hay hombres y mujeres, no, está el tercer sexo. Y hagan lo que quiera, vístase como quiera, haga lo que quiera y esté feliz. Eso viene en las cosas de los niños. Y están haciendo también en los países europeos, en Sudamérica, hemos visto ya cambios que están buscando que desde niños, que sus tendencias de sexuales cambien desde pequeños para que escojan otro y hagan lo que quieran hacer, mis hermanos, como Sodoma y Gomorra. ¿Y estamos dejando que eso pase? ¿Están haciendo eso? Cuidado, tenemos que cuidar mucho a nuestros niños porque todo esto es un campo minado y Satanás sabe que entra directamente al cerebro. Trate de platicar con su hijo o su hija cuando está viendo el teléfono a ver qué le pasa. Pelea con usted, son enojados, no quieren que ni le hable y pleito seguro. Y no, déjame molestar, no hay comunicación, corta la comunicación de padres a hijos. Y todos lo vivimos, no le estoy diciendo nada nuevo, ustedes todo esto no es nuevo, todos lo sabemos, lo vivimos todos los días. Realmente estamos siendo atacados, estamos en guerra, y es una guerra que tiene destinos eternos, porque cuando vamos a morir y perder eternamente nos vamos a salvar. Y de eso depende realmente cómo. A mí me da escalofrío cuando veo esas cosas, porque digo, realmente es difícil salvarse. ¿Quién podrá salvarse? Como decían los otros. ¿Quién? Pobre de mi pecador, ¿quién se va a salvar? Ahora,
Todo el mundo sabe que es una fantasía, todos sabemos que eso no es cierto lo que está pasando, pero sin embargo esas fantasías nos ofrecen nuevos modelos de bondad, siempre tienen algo, aparentemente algo bueno, eran buenas personas al final de que hacen todo lo que hacen ahí y todo se vale, todo lo pueden hacer ahí, trazan nuestras vidas, cruzan la ética normal, todo lo destruyen. La homosexualidad, el lesbianismo, el adulterio son valores aceptados. Eso es lo que está pasando. Desde los niños viene ahora eso. Esto es algo que se convierte en como una religión de consumo. Y en la iglesia está eso también. Es un problema que ya la iglesia adventista está afrontando. Tenemos ese tipo de problemas dentro de la iglesia, que está llegando. Parejas que llegan, que son homosexuales y que traen a sus hijos a la iglesia o quieren llevarlos o quieren ponerlos en las iglesias adventistas. Ese es un problema que ya estamos teniendo en las iglesias en algunos lados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se están cambiando los valores morales. Una desviación total. Y a veces es muy difícil comprobar esto con la ciencia, porque solo vamos a tener la Biblia y solo la Biblia, mis hermanos. Está llegando un momento que la ciencia no puede, va a hacer decir que esto es normal y que esto es correcto. Y si la Biblia dice que no, lo único que vamos a tener que creer en lo que dice la Biblia y todo lo demás, no, mis hermanos. Y esto es el punto clave de lo que estamos viendo. Tenemos que la Escritura solamente la escritura, estamos llegando, ya hay puntos, así que le digo a mi esposa, yo antes podíamos comprobar, digamos, que el homosexualismo era algo adquirido y que era cambiado, pero últimamente han cambiado los parámetros científicos y ahora lo que usted busca, ¿no? Ya pone que es de nacimiento, ya pone que, entonces ya estamos solo con las Sagradas Escrituras, lo que dice, en ese aspecto de la vida. Un día podemos hablar específicamente de estos temas, pero mis hermanos, es algo grave lo que está pasando en el mundo. Entonces, ¿quién realmente está gobernando nuestra vida? ¿Tenemos nosotros que depositar nuestra confianza únicamente en las convicciones nuestras o confianza en la cultura, en las costumbres de las personas? ¿Qué hacemos entonces? Todo esto lo tenemos a diario. Tenemos que tomar decisiones que exigen una acción, que tenemos que cambiar. Hay un dicho que dice, que no es tan bonito, pero a mayor televisión, más tontos nos volvemos. Entre más vea y entre más lea, más inteligente y mejor se va a poner. No les gusta leer, no tienen tiempo de leer, pero sí están viendo cosas que no deben de ver. Pero entre más miren, la mente se va volviendo más torpe cada vez, lamentablemente. Y eso es lo que quiere Satanás, hacer lo que quiera con nosotros y lo está logrando. No es algo agradable, mis hermanos, pero es un tema que está sucediendo. Así que lo que vemos y oímos debilita nuestra salud mental, física y cambia nuestra conducta cada día. Lamentablemente nuestros jóvenes a veces son más violentos y son más enojados. Ustedes ven eso, es por eso, por lo que están viendo. No hacen caso, son desobedientes. Yo recuerdo que antes, pues, en mi tiempo, una mirada al padre de los padres y uno no se movía donde estaba, no se movía. Ahora háganlo a ver qué. Los niños las miradas les vienen de sobra. No importa, les habla también pasa. Eso ha pasado por los medios de comunicación. Ha cambiado la forma. Satanás ha asaltado nuestra mente. Tenemos que tener cuidado con las avenidas del alma. Y este es un tema muy delicado, pero debemos de tomarlo cada día. Y todos nosotros tenemos eso. Aquí nadie va a decir yo me salvo. No, nadie nos salvamos de esto, porque estamos siendo bombardeados por eso constantemente. Así que esta manipulación mental constituye una grave amenaza para nuestras vidas. Quiero leerles ese párrafo, o tal vez alguien que me lo lea, alguien para romper. Ahí vamos a pedir, el hermano que tiene voz fuerte, ¿me lo lee, hermano, por favor? Léame, sí, por favor. Léame con esa voz de bajo ahí de barítono. Oremos al Señor que nos dé fortaleza y claridad mental para tomar la decisión correcta cada día para ser guardados de antemano. No sea que arrastrados por el error de los inicuos y caigamos de nuestra fortaleza. Están por ganarse intereses eternos, aún la salvación de nuestra alma, y cada día hemos de ser sobrios y vigilantes. Dios es nuestra eficiencia, la fuente de todo poder, sus recursos no se pueden
pueden extinguir. No escuché ningún amén, ¿verdad? No les interesó. No les interesó el tema, ¿verdad? ¿Se dan cuenta lo que hacen los medios de comunicación? Ahí pasa, es lo mismo. ¿Se dan cuenta cómo estamos? Así estamos, no importa, no importa. No importa que lo diga que está en 2 Pedro 3:10, no importa que lo diga la hermana Juan, no importa. No importa, estamos acostumbrados a eso, mis hermanos. Nos damos cuenta que cómo estamos realmente como pueblo. Estamos alejados de Dios y Dios tiene que venir. La iglesia tiene que ser transformada y tiene que empezar por uno mismo. No por todos los demás, sino por uno mismo. Tenemos que ser transformados. Tenemos que empezar a escuchar alguna música que ya no, desecharla. Tenemos que... A programas de televisión la mayoría no podemos verlos, vamos a tener que ver algunos que otros si quieren ver, hay algunos buenos. Lo que escuchamos, la música que escuchamos, que está cambiando nuestra forma, tenemos que desechar mucho de la música que estamos escuchando cada día también. De lo que hablamos, mis hermanos, tenemos que hacer, como el pueblo dijo, más tiempo, la otra cuarta parte, 6 horas, las otras 6 horas. Tenemos que leer, por ejemplo, yo mando material y mi esposa de hace años de escuela sabática, mandamos a veces 9, 10 links diferentes y a veces no les gusta a algunos mis hermanos, pero al menos yo sí los necesito. No sé si los demás no lo necesitan, pero yo sí necesito más de 10, necesito. Los escucho y los leo y todavía tengo ese problema, necesito más y más y más. Eso necesitamos. La iglesia lo necesitamos cada día. Tenemos que estudiar más la palabra de Dios para ser transformados porque Cristo viene pronto. Si no, nos vamos a perder. No, nadie nos queremos perder. Nadie nos queremos perder. Ahora, nuestra iglesia, acuérdense ustedes, son 7 iglesias. Las 7 iglesias son imperfectas. No hay ninguna iglesia perfecta. Y la Odisea, la última iglesia que somos nosotros en la faz de la tierra, es también imperfecta y tiene todos los males de las otras, se los suman y tenemos todos los males de la otra iglesia. Somos totalmente imperfectos, pero en Cristo está la solución. Es linda, la voy a leer otra vez porque porque creo que no la escuchamos muy bien. Oremos al Señor que nos dé fortaleza y claridad mental. El colirio de Apocalipsis 3:18, lo vamos a leer un poquito más adelante. Para tomar las decisiones correctas cada día, para ser guardados de antemano antes de que sucedan, no sea que arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra fortaleza y perdamos la vida eterna, la fortaleza que está en Cristo. 2 Pedro 3:17, están por ganarse intereses eternos. Aún la salvación de nuestra alma y cada día hemos de ser sobrios y vigilantes. Dios es nuestra eficacia, la fuente de todo poder. Sus recursos no se pueden extinguir. Tenemos la fortaleza, pero no estamos usándola. Es como que tengamos una ferretería, está construyendo su casa y agarre todo lo que quiera y usted solo agarra un ladrillito y estoy contento con un ladrillito. Estamos haciendo nosotros con un ladrillito del amor de Dios, estamos conformando, teniendo todo para nuestra construcción. Es todo, es algo, recursos inagotables que nunca se van a acabar. Muy bien, ¿cuál es la identidad del cristiano? Somos gente experta en conocer los tiempos. Me gustó este texto nunca le había puesto atención a este texto de Crónicas, Primera Crónicas 12:32. Es interesante porque David tenía gente especializada en cada aspecto para su reino. Y este texto, como les digo, no le había puesto atención hasta que vi, somos gente experta en conocer los tiempos. Y él tenía personas encargadas de eso, expertas en conocer los tiempos para saber lo que se debía hacer en Israel. ¿Somos nosotros esa gente experta? Todos nosotros deberíamos ser expertos en conocer los tiempos, lo que está pasando, cómo Satanás está asaltando mi mente, está tratando de destruirme, conocer las tretas del enemigo. Debemos de ser expertos, así como los de la tribu de Isaacar. Eso es interesante. Veamos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Veamos ese contexto de ese libro de San Juan 8:32. Dice, si has sido cautivo de alguna adicción, ¿qué dice? Abandónala. Dejemos ese estilo de vida. Estamos comiendo algo que no debemos o estamos viendo algunas cosas que no debemos. Hechos 3, ahí están
hay textos para todo. En la Biblia tenemos todas las soluciones a todas las necesidades humanas. Hechos 3, del 19 al 20. Arrepiéntete y abandona el pecado. Hechos 8, 19. Haz de Cristo el modelo de tu vida personal en todas tus decisiones. Esto es lindo. Haz de Cristo el modelo de tu vida personal en todo lo que hagamos. Oremos, pidámosle a Dios que nos guíe. 1 Pedro 2:21. Acepta la Biblia como la única regla de fe y práctica en tu vida diaria. Esto es muy importante, porque ya llegaron los tiempos que debemos de hacerlo. Ahora veamos un poquito el texto de nuestros tiempos. Dice, el colirio es el discernimiento espiritual que os habilita para ver las trampas de Satanás. Mis hermanos, Satanás está asaltando mi mente cada día con todo. Pidámosle a Dios el discernimiento espiritual para ver las trampas que están gobernando nuestras vidas. Obtendremos victoria de las cosas pequeñas donde están implicados los intereses eternos. Las cosas pequeñas que vamos queriendo están dependiendo de nuestra vida eterna. Dios está muy cerca de nosotros en Cristo. Si somos humildes, sinceros, pidiendo con fe, obtendremos la victoria. Testimonios Selectos, tomo 4. Salvemos a los niños, es el capítulo de donde lo saqué, y el manuscrito número 10 también, el manuscrito 43 del 22 de marzo de 1898 fue escrito esto, mis hermanos. Pero ahora es para nuestro tiempo. Así que yo quiero invitarlos a que meditemos en esto, cómo Satanás nos está atacando cada día. A partir de hoy va a haber un cambio en nuestras vidas. ¿Quién está cuidando su mente? ¿Quién está controlando su mente? Mis hermanos, les pido que pongamos eso en consideración. ¿Quién está controlando tu mente y la de tus hijos? Que Dios les bendiga. Sonido. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sonido. Sonido. Probando 1, 2, 3. No. Sonido. Probando 1, 2, 3. Sonido. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Oh, renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, Señor, necesita más de mí.
Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Todos juntos. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, Señor, necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, Señor, necesita más de ti. Necesita más de ti. Amén. Para tener la oración final. Oremos. Padre eterno, que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos por tu santa palabra, por las enseñanzas que nos das a través de ella. Queremos entregar nuestras mentes corruptas, nuestras mentes que han sido oscurecidas por el pecado, que no nos dejan ver realmente el camino que tú has trazado para nosotros. Padre eterno, nuestras mentes están controladas la mayor parte del tiempo por Satanás, pero no queremos que sea así. No queremos que Él tome el control, queremos dártelo a ti. Padre eterno, limpia nuestras mentes. Danos el poder de ser transformados cada día a tu imagen y semejanza. Permite que a través de tu Espíritu Santo nos des el deseo de estudiar más tu santa palabra. Nos des el deseo de orar más contigo. Nos des los deseos de compartir el mensaje. Que nos ayudes a transformar nuestras vidas cada día, Padre eterno. Y poder todos los que estamos acá y nuestros familiares, aunque no están con nosotros, poder morar en las mansiones celestiales por la eternidad. Te pedimos esa bendición. Por todos los que no están con nosotros, por los que están lejos, bendícelos, guárdalos de todo peligro. Y danos esa fortaleza que solo tú puedes tomar. En tus manos nos ponemos hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento.